crecimiento económico en el Perú para que haya después que repartir. Porque si el Perú no crece, ¿qué reparto? ¿Qué cosa reparto? Aire. Y se han hecho estimados en el caso peruano. ¿Y cuáles son los estimados en el caso peruano? Se estima que el Perú debe crecer, y escúchenme bien, entre 6 a 7% todos los años durante 20 años para acabar con la pobreza y la extrema pobreza en el Perú. Entre 6 a 7% durante 20 años seguidos, y subrayo la palabra seguidos, para acabar con la pobreza y la extrema pobreza en el Perú. Y la mala noticia es que ni en nuestros mejores momentos, como ha sido del 2000 hasta acá, la economía no ha crecido siquiera 6%. Ha crecido alrededor de 5%. Nuestro mejor momento, del 2000 hasta acá, no hemos crecido el 6 o el 7, que se necesita para durante 20 años acabar con la pobreza y sacarnos, cambiarnos como país. Entonces el tercer punto que hay que tener en cuenta es que cualquiera sea el gobierno que asuma en este país, tiene que crear las condiciones, muchachos, para poder dar ese salto cualitativo de nunca haber crecido 6 o 7 en forma sostenida a pasar a crecer ese ritmo, porque si no nunca voy a dejar de ser un país pobre. Y eso plantea un reto fenomenal. Tercera cosa que debo preocuparme. Cuarta cosa. Un país no crece por varita mágica. Un país no crece porque alguien dice, debe crecer. Un país crece fundamentalmente por 3 factores. Primero, cambio tecnológico. Si no hay avance tecnológico, un país no crece. Segundo, inversión en capital físico. Si no hay nueva inversión, el país no crece. Y tercero, inversión en capital humano. Porque si yo tengo una fuerza laboral, una población escasamente instruida, escasamente educada, escasamente preparada, tampoco voy a crecer. 3 cosas: cambio tecnológico, progreso tecnológico, inversión en capital físico, y algo que se olvida muy mucho y no le dan importancia: inversión en capital humano. Pero ustedes dirán, ¿y cómo consigo eso? Yo considero que en nuestro país, muchachos, hay que hacer por lo menos 4 cosas para conseguir esto: lo del progreso tecnológico, lo de la inversión en capital físico y lo de la inversión en capital humano. 4 cosas, mínimo. ¿Cuáles son? Primero, una profunda reforma de la educación pública, y subrayo pública, no me refiero a la privada. La privada tiene calidad. La que no tiene calidad es la educación pública, sobre todo a nivel primario y secundario. Muy baja es la calidad. Y así no puedo tener buenos trabajadores productivos, competitivos, con esos niveles de entrenamiento, de capacitación, de educación. Si no hacemos eso, muy difícil que progresemos. Porque el grueso de la población no está donde se paga, está donde es gratis, está en la educación pública. Y si lo que recibo ahí es una educación de bajísima calidad, ¿qué me espera? Me espera que siempre voy a ser pobre. Segundo, una profunda reforma de la salud pública. Otra vez, para poner un ejemplo, yo no puedo ser un buen trabajador si me enfermo de tuberculosis y no tengo cómo curarme, o me curo a medias,
¿Cómo puedo ser productivo? ¿Cómo puedo ser eficiente? La reforma de la salud pública es fundamental en un país como el Perú también. Es una forma de combatir la extrema pobreza y la pobreza. Tercero, una profunda reforma del Estado peruano. Hay que reformar la regionalización, no ha funcionado. En el Perú todo el mundo dice, el Perú es un país que es como un ser humano que tiene una cabezaza, unas piernitas y unos bracitos. La cabezaza es Lima, las piernitas y los bracitos es provincias. De verdad que es así. Pero así ha sido siempre y sigue siendo así hasta ahora. Entonces la regionalización que se hizo hace bastantes años atrás no ha producido ningún efecto, pues. ¿Y por qué? Porque la regionalización, por definición, es agrupación de territorio. ¿Y qué se ha hecho en el Perú? Teníamos 24 departamentos, ahora tenemos 25 regiones. Cada departamento se convirtió en una región. Desnaturalizaron por completo el concepto de región. Región es aglutinar, es hacer economías de escala. Eso es lo que hay que reformar. Hay que hacer al Estado más eficiente. Ustedes saben cuánto, con todos los arreglos que se han hecho en los últimos años, cuánto toma formar una empresa formalmente, legalmente en el Perú. 100 días. Y ustedes saben en Australia, para no hablar de Estados Unidos, Suiza, no, Australia, ¿cuánto toma formar una empresa? 1 día. Esa es la famosa tramitología que padecemos en el Perú. El que acá está y quiere hacer un pequeño negocio, alguno de ustedes me va a entender. Ir a sacar permisos por todos lados y en cada sitio tengo que pagar. Esa reforma del Estado es importantísima. Y cuarto, finalmente, una profunda reforma que me conlleve a aumentar sustancialmente el gasto en infraestructura. Un país que no tiene infraestructura no puede ser un país que crezca. Y infraestructura, como lo acabamos de ver, no solamente es carreteras, no, es energía, teléfono, internet, agua, desagüe. Mira, pónganse a pensar, la gente que ha viajado por el Perú como yo, tú vas a zonas donde no tienen agua potable, donde no tienen desagüe, todo lo hacen en el río, todo lo hacen afuera. Tú le pones agua y desagüe y así, mira, le aumentas la calidad de vida a una población, con agua y desagüe. 33%, escúchenme, 33% de la población peruana hoy no tiene agua ni desagüe. Falta, hay que invertir, pero el Estado no tiene la plata para invertir tanto. Entonces, ¿cuál es la solución? Tenemos que llamar al sector privado para que Estado, más privado, internacional y nacional, haga inversión en infraestructura que necesitamos. Pero no se ha creado el marco institucional legal que favorezca eso, lamentablemente. Se ha dado una ley, para que vean cómo funcionan las cosas en el Perú. Se ha dado una ley de asociación pública-privada, que es justamente para hacer esto. Pero le falta el reglamento. Y ustedes saben muy bien que si una ley no tiene reglamento, no opera. Y hay gente que acá en el Perú, muchachos, se opone a que entre el sector privado a invertir en infraestructura. Y dice, ¿por qué? Tiene que hacer el Estado, está como el perro del hortelano. No lo puede hacer ni deja que nadie más lo haga. Eso hay que acabar. Estas 4 cosas son lo mínimo que se deben hacer en el Perú para poder pretender tener progreso tecnológico, inversión en capital físico y sobre todo inversión en capital humano, que es educación, salud y seguridad pública. Y yo a veces me preguntan, y yo también me pregunto, pero esto que yo estoy diciendo, estas 4 cosas, las saben desde hace tiempo atrás. ¿Por qué no lo hizo el gobierno de Fujimori? ¿Por qué no lo hizo el gobierno de Toledo? ¿Por qué no lo está haciendo el gobierno actual del presidente García? ¿Por qué no se habla de la reforma de la educación pública y ahí se queda?
Se habla de la reforma de la salud pública y ahí se queda. Se habla de la reforma del Estado y ahí se queda. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué falta? Son preguntas que yo no tengo una respuesta clara. Entonces ya vamos mencionando 4 cosas que deben cambiar en el Perú si es que queremos dejar de ser un país pobre y pasar a media tabla, digamos, a ser un país diferente. Y en cuanto a la política social, tiene que haber política social asistencialista. Hay gente que dice, no, el asistencialismo hace daño. No es cierto. El asistencialismo, una política de gasto social asistencialista, donde se le da plata, se le da regalo a la gente, tiene su razón de ser cuando hay extrema pobreza. Ahí tiene su razón de ser. Si no hubiera extrema pobreza, no tiene razón de ser una política asistencialista donde se regala cosas a la gente. Pero cuando hay extrema pobreza, sí. Ustedes saben que en el Perú hay regiones en la Sierra Sur y la Sierra Centro donde la esperanza de vida es 44 años, pleno siglo XXI. Esa gente se muere un poco todos los días porque no come bien, no tiene salud, no tiene acceso a la reparación de la salud. Entonces, si no le das comida y no les genera el acceso a la reparación de salud, se muere. Tiene que haber asistencialismo, lamentablemente, mientras haya extrema pobreza en el Perú. Pero el programa del gasto social tiene también sus problemas en nuestro país. Todos conocen el programa Vaso de Leche. Ahí el gobierno contrató a la Universidad del Pacífico el año pasado para que le hiciera un estudio del programa Vaso de Leche. Si era verdad que la plata que se metía en el programa Vaso de Leche combatía la desnutrición y la extrema pobreza. Porque ustedes saben, muchachos, que la ciencia dice que entre un día de nacido a 5 años es donde se forma la capacidad cerebral de un ser humano. Y si en ese tiempo come mal o no se cura bien las enfermedades, esto se afecta para siempre. Entonces el programa Vaso de Leche combate eso. Se hizo el estudio y ¿sabes qué salió? Se lo voy a poner en términos gráficos. Acá está el universo con el cual yo quiero beneficiar con el programa Vaso de Leche, los niñitos entre esta edad, acá. Y acá es como si tuviera una manguera. Y acá arriba está el Estado. Y metía un sol. El sol bajaba por la manguera. Y cuando llegaba al universo que yo quería beneficiar, ¿sabes cuántos centavitos llegaban del sol? 50 centavos nada más. Los otros 50 centavos se habían quedado en el camino. Entonces, ¿qué hacía el Estado? Si metía un sol y veía que llegaba 50 centavos, metía 2 soles para que llegue un sol. Pero para meter 2 soles nos subía impuestos, nos creaba contribuciones. Por un problema de eficiencia en el gasto, perjudicaban a todo el resto de la economía. Y así como el programa Vaso de Leche, los otros programas sociales también tienen 2 problemas. Se les llama el problema de la filtración. En la manguera le mete un sol y llega a 50, se filtra en el camino. El primer problema, filtración. Y el segundo problema es que se detectó también de que era para los niños. Llegaba la leche a esa casa y lo tomaba el abuelito, lo tomaba el hermano. Esos 2 problemas tiene el gasto social. Por consiguiente, en el Perú nos hemos copiado de lo que ha hecho el mundo. ¿Qué cosa ha hecho el mundo? ¿O hacia dónde va el mundo en tema de gasto social para combatir la extrema pobreza, sobre todo el asistencialismo, para combatir esta extrema pobreza? ¿Qué ha hecho el mundo? En vez de hacer programas donde tenga que crear burocracia para administrar esos programas, y en esa burocracia se va sueldo, salario, y ahí es una de las razones por la que cuando mete un sol llega a 50 centavos, mejor hay que darle el billete a la gente, sin ninguna burocracia intermedia. Ese es el programa Juntos. ¿Saben lo que es el programa Juntos? A las personas de extrema pobreza se le da 100 soles mensuales, billete,
Y lo único que tengo que hacer es que abran una cuenta en un banco de la Nación, que ustedes saben que está por todo el Perú, y una vez al mes va y retira sus 100 soles billete. Me ahorro todita la burocracia de administrar esos programas sociales. Pero no se lo regalo fácilmente, toma los 100 soles, porque se lo pueden tomar. Cada vez que vayan a retirar sus 100 soles a fin de mes, tiene que, por ejemplo, llevar una libreta donde